Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vicente Arias. Soy integrante del grupo número uno conformado por Rommel Curimilma, Christopher Kizataxi, Anderson Rivera y Carla Patiño. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones. En este video vamos a hablar sobre el inicio de la telefonía y el sistema telefónico. Dentro de la iniciación de la telefonía veremos un circuito telefónico básico, los objetivos de los sistemas telefónicos, las cualidades de los sonidos y la banda transmitida por el canal vocal. Por parte del sistema telefónico podremos observar los inicios de la telefonía y su desarrollo técnico, que ha sido clave para el funcionamiento de este sistema de comunicación. Circuito telefónico básico. En esta imagen se puede notar claramente un circuito telefónico unidireccional, el cual está conformado por el micrófono, auricular, batería, transformador y línea de transmisión. El funcionamiento. La información a transmitir es convertida por el micrófono a energía eléctrica. Se inyecta la señal a la línea de transmisión, la cual viaja hacia el auricular receptor, que convierte esta señal eléctrica en señal directamente audible. En este punto ya se identifica la problemática en la transmisión de la voz a través de la línea, ya que es doble. Es por esta razón que se estudian las cualidades físicas de los sonidos y la transmisión y propagación de la energía eléctrica a través de la línea de transmisión. Continuando con la presentación, tenemos los objetivos de los sistemas telefónicos. Es claro y obvio que el principal objetivo del sistema telefónico es lograr la comunicación entre los usuarios, independientemente del lugar en donde se encuentren, y cada vez que los costos sean más bajos para ofrecer mayor facilidad de accesibilidad al servicio. El proceso de comunicación se divide en dos fases, la fase de transmisión y la fase de conmutación. En la fase de transmisión se refiere a la inteligibilidad de las comunicaciones telefónicas, es decir, se basa en la fase de transmisión, la cual cuantifica a través de logátomos. ¿Qué son logátomos? Son simples sonidos cualquiera que se pueden percibir en una llamada telefónica. La medida de esto se conoce como la inteligibilidad de los logátomos y es subjetivo porque varía, no es algo predeterminado. Además, contamos con las características principales de nitidez y la sonoridad. La nitidez es la calidad de recepción del mensaje, la banda efectiva transmitida, el ruido y la distorsión de la señal transmitida. Por otro lado, la sonoridad es la potencia con la que se escucha el mensaje. Buenas tardes, mi nombre es Christopher Guillermo Quisetax Herrera y yo voy a hablar acerca de las cualidades de los sonidos. En la actualidad el sistema telefónico, aunque transmite múltiples tipos de información, este sistema está diseñado prácticamente para transmitir sonidos vocales. Y cuando hablamos de sonidos, nos referimos de una manera un poco más técnica a la propagación de las ondas mecánicas originadas por la vibración de un cuerpo a través de fluidos o medios elásticos, ¿no? Dichas ondas pueden o no ser percibidas por los seres vivos. Este va a depender sobre todo de su frecuencia. ¿Ok? El sonido puede ser representado gráficamente como la evolución temporal de la presión del aire o de la tensión eléctrica obtenida mediante un sistema de comunicación, por ejemplo, un micrófono, ¿ya? Aquí va a aparecer como una función continua que va a variar alrededor de un punto de equilibrio. Ya, hablando del sonido, aquí van a existir gran cantidad de sonidos diferentes, los cuales se los puede clasificar dependiendo de las características del mismo. Pero de forma general podemos decir que tenemos dos tipos de sonidos básicos, los sonidos complejos o compuestos y los sonidos simples o puros. Por parte de los sonidos complejos son los formados por la adición de multitud de señales sinusoidales de frecuencias diferentes. Es decir, son todo sonido cuya onda no tiene forma senoidal. Por ejemplo, los sonidos normales de nuestro entorno como ruidos, la voz humana o, por ejemplo, los instrumentos musicales son ejemplos básicos de sonidos complejos. Por otro lado, los sonidos puros son una onda senoidal que se compone de una sola frecuencia básica dada. ¿Ok? Por parte de las cualidades de los sonidos, vamos a tener o presentar cuatro cualidades a destacar, las cuales van a ser la duración, la intensidad, el tono y el timbre. Por parte de la duración, este es el tiempo durante el cual se mantienen las vibraciones que produce un sonido. La intensidad es la potencia acústica por unidad de área que posee la onda sonora. Esta se mide en decibelios y podemos deducir que un sonido es audible por un humano por encima de los 0 decibelios y produce dolor por encima de los 130 decibelios. El tono es el máximo de frecuencia que puede llegar un sonido y de acuerdo a su frecuencia, pues los sonidos se clasifican en agudos cuando tienen alta frecuencia y graves cuando tenemos baja frecuencia. El timbre es una cualidad que permite distinguir dos sonidos de igual frecuencia e intensidad, pero emitidos por distintas fuentes.
¿Ya? En las figuras podemos observar los espectros de un sonido complejo y un sonido puro, donde se puede apreciar que el área que representa en la figura sería la energía o intensidad del sonido. El máximo de frecuencia sería el tono de dicho sonido y la forma de la curva sería el timbre del sonido. ¿Ya? Ahora bien, en base al ejemplo que pusimos de la voz humana en lo que vienen siendo los sonidos complejos, vamos a analizar un poco sus márgenes con respecto a la frecuencia en la que trabaja. Por ejemplo, el margen de frecuencia ocupada por la voz humana está entre los 100 Hz y los 9500 Hz, y el margen de frecuencia audible por el oído humano se encuentra un poco más amplio, ¿no? Que va de los 20 hasta los 20.000 Hz. Energía de los sonidos y zona de audibilidad. Aquí vamos a tener dos requisitos a destacar en base a la audibilidad y unas características que son importantes para poder entender estos conceptos. ¿Ok? Para que sean audibles, los sonidos deben cumplir dos requisitos, los cuales son: los sonidos tienen que estar comprendidos dentro de la banda de frecuencia audible, que como vimos anteriormente, esta se va va a comprender desde los 20 Hz hasta los 20.000 Hz. Y el otro requisito es que los sonidos deben sobrepasar una determinada energía. Es decir, que a mayor energía del sonido, mayor es nuestra sensación de sonoridad. ¿Ok? Ahora, como característica principal e importante a destacar, es que la energía de los sonidos que emitimos al hablar es máxima en las frecuencias más bajas de la voz, en torno a los 200 Hz. Es por esto que las voces graves nos producen una mayor sensación de sonoridad. ¿Ya? Además, esta energía está contenida en mayor proporción en las vocales, más que en las consonantes. No obstante, para la inteligibilidad de las comunicaciones, las consonantes tienen mayor importancia. ¿Ya? Con respecto a la figura que se encuentra a la derecha, se puede observar la zona de audibilidad del oído humano. En ella se aprecian las curvas denominadas la curva de umbral de audibilidad y curva de sensación de dolor. ¿Ya? La zona que queda fuera de las curvas representa los sonidos que no son perceptibles por nuestro oído humano. Ya, ok. Aquí vamos a ver dos ejercicios de una forma un poco más rápida con respecto al tema que estamos tratando, ¿no? En el primer ejercicio nos pide que dibujemos un espectro de un sonido formado por una onda sinusoidal de frecuencia de 1 kHz y cómo quedaría si se suman dos sinusoidales de 1 kHz y de 2 kHz. En la derecha tenemos esta representación gráfica donde tenemos la señal de 1 kHz con su espectro de frecuencia, la señal de 2 kHz con su espectro de frecuencia y la señal compleja de la suma de ambas señales anteriormente revisadas con su respectivo espectro de frecuencia. El código de estas gráficas y en sí de este ejercicio se puede observar de mejor manera en el informe. En el ejercicio 2 nos dice dónde está contenida la mayor parte de la energía de los sonidos que se emiten al hablar en una conversación. Bueno, como ya lo habíamos comentado anteriormente, la energía de los sonidos que emitimos al hablar es máxima en las frecuencias más bajas de la voz y en una conversación normal se sigue de igual forma esta idea. Por lo tanto, la respuesta sería las frecuencias bajas, donde, como también hemos comentado, pueden estar presentes las vocales. Ya, aquí en ejemplos de aplicación podemos apreciar que las cuatro cualidades del sonido están relacionadas con diversas magnitudes físicas. Esta relación es diferente para cada una de ellas y puede resumirse en el siguiente cuadro que tenemos a continuación, ¿ya? Además, dentro de los conceptos vistos se pueden apreciar un gran número de aplicaciones dentro de estos temas de estudio, como por ejemplo en el área de la música, estos términos son de suma importancia, así como también dentro de la ingeniería en el análisis de señales y sistemas y procesamiento digital de señales para entendimientos claros referente a la transformada de Fourier y la conversión de señal analógico-digital con respecto sobre todo al espectro de frecuencia. Y bueno, eso sería todo con respecto a lo que viene siendo las cualidades de los sonidos. A continuación, les voy a presentar el tema de banda transmitida por el canal vocal. En un sistema telefónico no se transmiten todas las frecuencias comprendidas entre 20 Hz y 20 kHz audibles, ya que esto supondría un ancho de banda excesivo. Entonces, en la telefonía ordinaria es suficiente con transmitir en una banda de frecuencias comprendida entre los 300 Hz y los 3400 Hz, obteniendo así una inteligibilidad de los logátomos del 90%. Estos logátomos son los encargados de determinar el ancho de banda para transmitir en el sistema telefónico. Además, la energía contenida en los sonidos se concentra en mayor medida en las vocales, donde si transmitiésemos la banda de frecuencia superior y quitásemos las bandas de frecuencia inferiores, se disminuiría la energía total y tendríamos perturbaciones de ruidos en la señal enviada. En la línea de transmisión se aplica un filtro paso alto y un filtro paso bajo.
En esta permite la inteligibilidad del 80% de la banda transmitir de las frecuencias inferiores a 2100 Hz o las superiores de 1500 Hz. Buenas con todos, soy Carla Patiño. Continuando con la presente ponencia, hablaré sobre los sistemas de telefonía. Primeramente, iniciaré con los inicios de la telefonía. En 1857, Antonio Meucci construyó un teléfono para conectar su oficina con su dormitorio. Este artefacto era capaz de transmitir señales acústicas a distancia a través de señales eléctricas. La telefonía desde antes ha sido marcada por hechos muy importantes desde la aparición del telégrafo a mediados del siglo XIX, ya que este era el único medio de comunicación capaz de transmitir a largas distancias. Para poder enviar mensajes se utilizaba el código Morse. Debido a la necesidad de transmitir la voz directamente, se inventó el teléfono. En 1876, Alexander Graham Bell descubrió que para transmitir la voz humana se precisa de una corriente continua. Fue quien construyó y patentó el primer teléfono. La telefonía, desde su creación, ha logrado muchos avances, muchos de ellos para mejorar la explotación de las redes telefónicas. Algunos de estos avances importantes son los siguientes. Cabe recalcar que la primera llamada telefónica se produjo en 1876 en Estados Unidos. La primera llamada sin cables tuvo lugar en 1973 por el empresario de telecomunicaciones Motorola, Martin Cooper. Durante los años siguientes, los avances tecnológicos permitieron desarrollar los primeros modelos de teléfono móvil, que permitían comunicarnos desde cualquier lugar. Además, la llamada podía durar 30 minutos. En menos de 25 años, una de cada 100 personas tenía ya un teléfono en Estados Unidos, y en 1871 se instaló la primera central telefónica en New Haven. Las centrales telefónicas automáticas fueron ideadas en 1889 por el empresario de Kansas City, Almond Stronger. El disco rotatorio fue diseñado. Después, como resultado, se obtuvo el primer teléfono de disco. En 1884, la compañía Bell posibilitó las llamadas a largas distancias, creando una línea entre Boston y Nueva York, 485 kilómetros enlazados por 10.000 postes telefónicos y una gran cantidad de hilo de cobre sustituyendo el hierro. Algunos también de esos avances fue que las centrales digitales de conmutación automáticas funcionaban mediante el control de un ordenador. También otro avance fue que los nuevos medios que aumentaban la velocidad de intercambio de datos, como por ejemplo la RDCI o el ancho de banda. También otro de los avances importantes de la telefonía fue la creación de los teléfonos móviles, que permiten el intercambio de voz y datos de forma totalmente inalámbrica. ¿Cómo funcionaba el teléfono de Graham Bell? Este constaba de un emisor y un receptor y de un cable de conexión o línea de transmisión. Además, tanto el emisor como el receptor tenían un diafragma metálico, núcleo ferromagnético de hierro, dentro de una bobina atravesada por una corriente eléctrica circulante directamente proporcionales a las vibraciones de la membrana. A la parte de recepción ocurre el efecto inverso anteriormente descrito. La corriente eléctrica viaja a través de los hilos de transmisión hasta el receptor, donde se modifica el flujo magnético de la bobina receptora, con la que vibra la bobina metálica y se produce el sonido original. Ahora hablaremos sobre el desarrollo técnico y, como se mencionaba anteriormente, el teléfono patentado de Graham Bell funcionaba, aunque este no constaba con dispositivos para la recepción y emisión de llamadas, por lo que se incluyó el timbre y el magneto para estas funciones. Posteriormente a esto, como el número de abonados iba en aumento, se decidió implementar un sistema de conmutación que en sus inicios fue manual, para posteriormente el sistema de conmutación sea automático. Antes de empezar con los componentes que forman un sistema telefónico, vamos a presentar las señales presentes en las líneas, que básicamente son tres: el tono de llamada, los impulsos de marcación y la transmisión de voz. Por su parte, el tono de llamada es la superposición de una corriente continua de generalmente 48 voltios a una frecuencia de 400 Hz. El impulso de marcación, como su nombre mismo lo indica, son pulsos o tonos presentes cuando el usuario marca el número de destino.
Y la transmisión de voz es cuando por la línea baja la corriente proporcional a la voz superpuesta a la corriente continua. Entonces, hablando del equipo telefónico actual, primeramente tenemos un micrófono, que básicamente en un sistema telefónico el micrófono es de tipo de carbón, aunque existen muchos otros tipos de micrófono. Este micrófono de carbón se lo utiliza porque es capaz de producir señales eléctricas suficientemente amplias sin necesidad de usar un amplificador. Además que este micrófono es útil para los rangos de frecuencias que genera la voz humana. Por otra parte, tenemos el auricular que convierte la energía eléctrica en sonora, el cual se compone de un imán, una membrana magnética y una causela que contiene a todos estos dos elementos. Seguidamente tenemos al timbre, que básicamente advierte a los usuarios el recibimiento de una llamada y que consta de dos bobinas que se atornillan sobre uno de los polos de un imán permanente. El funcionamiento como tal es que cuando se magnetizan estas bobinas, hace el basculamiento de estos dos dispositivos y entonces lo que genera el sonido de llamada. En la bobina de inducción, o también conocido transformador línea, encontramos tres funcionalidades. La primera es el adaptador de impedancias, que consiste en adaptar las impedancias tanto del circuito microfónico como la línea de transmisión para mejorar el rendimiento del sistema de comunicación. Por otra parte, tenemos el modificador de tensión, que es cuando los conductores de líneas de telefónicas se usan para transportar la energía eléctrica correspondiente a la voz, y estas a su vez presentan una resistencia proporcional a su longitud, el cual que por el efecto Joule produce pérdidas en forma de calor. Y su última funcionalidad es el aislador de la componente continua. Como sabemos, la información que se transporta modulada en una corriente alterna. Y en recepción, para eliminar esto, se hace uso de la bobina de inducción. Al conmutador de gravedad se puede entender que todos los teléfonos disponen de un interruptor llamado de gravedad. Principalmente tiene dos estados. El primero es cuando el teléfono está en on-off, es decir, cuando el teléfono está colgado, el interruptor de gravedad se mantiene abierto, por el cual el circuito no hay circulación de corriente. Y en el segundo estado es cuando el teléfono está en off o cuando el teléfono está descolgado. Aquí es cuando el interruptor de gravedad se cierra, permitiendo el consumo de corriente para su tarifa correspondiente. Finalmente tenemos a los elementos de marcación. Por una parte tenemos el disco de marcación y el teclado multifrecuencia. El primero actualmente está en desuso, pero sin embargo consta de un disco rotatorio en el cual se seleccionan los números y se hace girar hasta su tope. Y a este disco de marcación también se llama sistema de marcación de pulso. Y el teclado multifrecuencia, también denominado Dual Tone Multifrequence, consiste en la emisión de tonos desde el teclado, donde al pulsar cada tecla, esta es la combinación de dos frecuencias, tal y como se ve en esta imagen. Entonces, como parte práctica, nos preguntamos, ¿qué otros tipos de micrófonos se pueden reemplazar en un sistema telefónico y qué beneficios llevaría consigo? Para reemplazar el micrófono de carbón, se puede utilizar el micrófono condensador. Este trae beneficios ya que estos son conectados eléctricamente para proporcionar una gama de patrones polares como lo es la cardioide, omnidireccional y en forma de 8. Para finalizar, tenemos las conclusiones. El circuito telefónico básico permite la pronta comprensión del funcionamiento de un teléfono en una escala real y del día a día. El desarrollo técnico del teléfono se ha visto envuelto por varios acontecimientos, como en primer lugar la necesidad de comunicarse directamente con la persona. Por ende, a lo largo de la historia se han desarrollado múltiples tecnologías para el control automático del sistema telefónico. Hay varios tipos de micrófonos en los teléfonos, por lo cual se puede usar cualquiera de estos. Sin embargo, es más usado el micrófono de carbón por sus propiedades eléctricas, además que brinda el margen de frecuencias requeridos para la transmisión de la voz producida por el ser humano. También hay que recalcar algo de los sonidos. Los sonidos complejos se presentan de forma natural en nuestro día a día. Por otro lado, los sonidos simples cuesta mucho encontrarlos en la naturaleza. Es por eso que se requiere de sintetizadores para poder extraerlos. También no dejemos a un lado las recomendaciones. Se recomienda efectuar un estudio sistemático y eficaz de la telefonía. De igual forma, tener en cuenta los métodos de investigación para el buen manejo, administración y clasificación de la información obtenida de los distintos sitios web, que han sido nuestra base fundamental para poder encontrar información adicional que nos pueda servir.
Por otro lado, con respecto al teléfono, se recomienda el no abandono de este sistema telefónico como tal, ya que el mismo puede ser utilizado en caso de emergencia y para otros servicios de telecomunicaciones que permiten abrir paso a nuevas tecnologías, como ya lo ha hecho. Se es necesario mayor precisión en la consulta de la tecnología en los sistemas de telefonía fija y claramente debemos revisar los contenidos bibliográficos para así ampliar aún más los conocimientos tratados en esta investigación. Eso ha sido todo por nuestra parte. Muchas gracias.